por ser cancerígenos, por causar otras afectaciones agudas, por ejemplo, inflamaciones o irritaciones, pueden o están asociados a otras enfermedades, incluso de tipo cardiorrespiratorio, son precursores del ozono troposférico, o sea, también afectan el medio ambiente desde este punto de vista y se pueden bioacumular algunos de ellos en el cuerpo durante largos periodos de tiempo y generar otro tipo de afectaciones crónicas. Entonces, por eso, estas emisiones no reguladas también entran a ser importantes a la hora de uno elegir un biocombustible, ¿cierto? No solamente es que baje huella de carbono, no solamente es que baje partículas, no solamente es que baje NOx, sino que la idea es que los beneficios sean un poco más amplios y también involucre estas emisiones que afectan directamente la salud, sobre todo estoy hablando principalmente en los centros urbanos, ¿cierto? Donde hay muchos vehículos, donde hay congestión y donde las personas que habitamos estas ciudades pues estamos expuestos a estos contaminantes en concentraciones peligrosas. Por ejemplo, el biodiesel, que ha sido ampliamente estudiado, que es uno de los biocombustibles de los que más reportes en la literatura podemos encontrar, ha demostrado aumentar los carbonilos. Estos carbonilos específicamente están, por ejemplo, el formaldehído y el acetaldehído son cancerígenos. Ha mostrado también disminuir los pH por su contenido de oxígeno, pero pues, las emisiones de carbonilos también son importantes y ahorita vamos a ver específicamente las magnitudes en las cuales se emiten estos carbonilos que son de preocupación. Y el etanol y el metanol, que son alcoholes de cadena corta que también han sido utilizados como biocombustibles, sobre todo porque se pueden obtener a partir de fermentación, han mostrado aumentar muchísimo más que el biodiesel estas emisiones de carbonilos. Entonces, estas emisiones no reguladas, digamos que son interesantes y se deben estudiar por esta parte relacionada con la salud, pero hay otros biocombustibles que ahorita están siendo promovidos. Incluso ayer conversaba con un ingeniero de Ecopetrol que me comentaba el interés que tiene Ecopetrol de migrar un poco también a la fabricación de combustibles sintéticos, por ejemplo, por rutas a través de Fischer-Tropsch. Y utilizando hidrógeno. Entonces, todos estos combustibles o biocombustibles que son avanzados, que son no convencionales, deben evaluarse desde esta perspectiva un poco más amplia. Bueno, entonces, les voy a mostrar una parte de la investigación que se realizó. Acá les voy a contar rápidamente en qué consistió. Se tomaron varios biocombustibles, se mezclaron con diésel. ¿Por qué no se utilizaron puros o no todos? Algunos sí se utilizaron puros, pero no todos, porque, bueno, primero, pues los motores de combustión interna que tenemos actualmente no están preparados para un cambio, una sustitución total por biocombustibles, porque el mapeo del motor está configurado para trabajar con diésel, entonces se suele iniciar las pruebas haciendo sustituciones parciales. Y se probaron estos biocombustibles en estado estacionario y en estado transitorio. En estado estacionario es a un par y a unas revoluciones constantes en donde uno tiene un poco más de control de las condiciones y se muestrearon gases y partículas. Y en estado transitorio es una condición mucho más realista de conducción en donde se simulan o donde se tienen las aceleraciones del vehículo, los cambios de velocidad, los cambios en la inyección de combustible y digamos que es una réplica de lo que sucede en un tránsito de un vehículo, tanto por condición urbana, o sea, a velocidades bajas, 30, 40 kilómetros por hora, como a condiciones extraurbanas, 60, 70, 80, incluso se probaron hasta 120 kilómetros por hora, que aunque no es una condición realista en Colombia, es una condición realista en Europa. Y se hicieron análisis de emisiones no reguladas, tanto en gas como partículas, y también se incluyó la respuesta biológica. Entonces, este estudio incluía parte química y parte biológica. Cuando menciono la parte biológica, son algunos tipos de test que muestran qué potencial cancerígeno, mutagénico, citotóxico pueden tener estas partículas o estos gases.
Bueno, les voy a comentar esto rápidamente. Las pruebas en estado estacionario se hicieron con un motor Euro 4 y ustedes dirán, bueno, pero Euro 4, ¿cómo que Euro 4? Si ya vamos en Euro 6, próximamente Euro 7, pero en realidad este motor se eligió porque en Colombia, en la flota de camionetas, esta tecnología es significativa, es representativa. Entonces elegí un motor Euro 4 de 2.8 litros, es de una camioneta Foton Tunland. Se eligieron diferentes mezclas de biocombustibles, se utilizó diésel renovable o aceite vegetal hidrotratado mezclado al 13 y al 20% con diésel y 2 alcoholes de cadena larga. Normalmente se han usado alcoholes de cadena corta como etanol y metanol, pero en este caso se utilizaron de cadena larga porque estos alcoholes, por tener más cantidad de carbono, mejoran las propiedades para mezclar con diésel o como combustibles para motores diésel. Por ejemplo, tienen mayor poder calorífico que los alcoholes de cadena corta. Entonces, estos son oxigenados, el HVO no es oxigenado, se mezclaron al 13 al 20% y se compararon con el diésel de referencia. Este diésel, este ULSD, es diésel de ultra bajo contenido de azufre, sin biodiesel, o sea, no es diésel comercial el que se encuentra en las estaciones de servicio porque se tiene un porcentaje de biodiesel, sino que es diésel suministrado por Ecopetrol, aún sin mezclar con biodiesel. Y se ensayaron 2 modos de operación. Estos modos equivalen a velocidades representativas de combustión urbana y extraurbana. Un modo que corresponde a una velocidad de 35 kilómetros por hora, o sea, a un tráfico en el centro de la ciudad o un tráfico en ciudad, y un modo de 69 kilómetros por hora que simula una condición de carretera o extraurbana. Se diseñó un sistema de muestreo para recolectar el de partículas, ya está inventado, ¿cierto? Ese sistema pues es un sistema típico de recolección de filtros, donde hay un vacío que induce el flujo para capturar las partículas, pero el de gases, aunque ya se ha utilizado en el mundo, este se diseñó en el laboratorio y utiliza una resina o 2 tipos de resina que son selectivas a los compuestos carbonilos y a los compuestos de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y se realizaron estos análisis. Se trató de hacer una caracterización lo más completa posible dentro o teniendo en cuenta las limitaciones analíticas e instrumentales que se tenían. Se analizó la fase gas, carbonilos y pHs, y la fase partículas, solo pHs, porque los carbonilos son muy volátiles, no se encuentran en las partículas, pero también se hicieron ensayos de muerte celular, de daño al ADN, que esto está relacionado con procesos cancerígenos, es la genotoxicidad. Se hicieron pruebas de daño oxidativo y se hicieron pruebas también de ecotoxicidad. Bueno, estas son técnicas analíticas para extraer, se utilizaron metodologías, algunas de ellas acreditadas. Para carbonilos, una recomendada por la EPA, en realidad esa es muy sencilla. Para pH es una utilizando un sistema de extracción acelerado con solvente, y para la ecotoxicidad se utilizó ultrasonido. En realidad pues la extracción es muy importante, toda la metodología analítica es muy importante porque es la que garantiza en realidad la confiabilidad de los resultados. Entonces en esto fuimos muy rigurosos, utilizando técnicas en su mayoría validadas y algunas acreditadas, como por ejemplo la de pH. De todas maneras, pues si hay alguna duda con las técnicas analíticas, ahorita al final las contesto. Bueno, y para el análisis, ahorita mencionaba la extracción, para el análisis se utilizó cromatografía líquida para carbonilos, cromatografía gaseosa para pH, y las pruebas de ecotoxicidad. Esta ecotoxicidad se hace in vivo, ¿listo? Entonces se utilizaron una especie llamada Daphnia pulex, son pulgas de agua dulce. Esta metodología estaba validada en el laboratorio, se cogen neonatos de 24 horas de nacidos y se exponen a diferentes concentraciones del material particulado. Estos neonatos, han sido digamos que crecen en condiciones estándar o condiciones de laboratorio, tienen todas las pruebas, el agua tiene
una dureza específica, en fin, esta prueba es muy rigurosa y lo que se observa en las pruebas de ecotoxicidad es la mortalidad, porque es la ecotoxicidad aguda, los daños agudos. Entonces se observan cuántos neonatos se mueren. Se exponen 20 neonatos a cada una de las diluciones del material particulado, de esa fracción soluble en agua. Se hace por triplicado, así que eran 60 neonatos por cada uno de los combustibles y por cada una de las diluciones. Y al final, después de 48 horas, se observa la mortalidad. Y por último, estas pruebas de actividad biológica, de citotoxicidad, genotoxicidad, daño oxidativo, se hicieron mediante métodos que ya han sido pues reportados y ampliamente utilizados en la literatura. Es el ensayo MTT para la citotoxicidad o muerte celular, qué capacidad tienen las partículas de diferentes biocombustibles o de diferentes mezclas de generar una muerte, un daño tal en la célula que la mate. La genotoxicidad y el daño oxidativo es cuando el daño se genera, pero la célula no se muere, sino que el daño continúa y el daño avanza de tal forma que se convierte en un daño significativo. Por eso está asociada esta genotoxicidad, por ejemplo, a procesos tipo cáncer. No se evaluó mutagenicidad en este caso. Bueno, entonces ahorita voy a contarles un poco de los resultados de estas pruebas en estado estacionario. Y como les mencionaba un poco más desde la parte práctica, igual si hay alguna duda respecto a la parte química, la revisamos. Entonces, estos primeros son los resultados de carbonilo. Recuerden que los carbonilos son grupos de aldehídos y cetonas, ¿cierto? Está el formaldehído, el acetaldehído y otros más, propionaldehído, benzaldehído, en fin. Acá están los resultados cuando se utilizó el combustible de referencia, que era diésel. Espérenme, yo sí puedo sacar mi puntero. Diésel, que es el gris, las mezclas con los alcoholes, pentanol al 13, pentanol al 15, pentanol al 20, butanol al 13, y este es el diésel renovable para los dos modos de operación. En el lado izquierdo está el modo de 35 kilómetros por hora y en el lado derecho está el de 69 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué resultados se obtuvieron? Primero, estas mezclas con alcoholes son oxigenadas, ¿cierto? Los alcoholes tienen un grupo hidroxilo, tienen un OH, entonces estas mezclas tenían un porcentaje de oxígeno determinado. En realidad no era muy alto, creo que el pentanol al 20 no supera el 4% de oxígeno en la mezcla. Bueno, no estoy segura, pero me parece que no supera el 4%. Este HVO, el HVO en realidad es un combustible parafílico, así que no tiene oxígeno, es solamente carbono e hidrógeno, así que estas mezclas adicionadas al diésel no tenían ningún contenido de oxígeno. Entonces, la primera conclusión es que ese contenido de oxígeno tuvo una influencia significativa en esas emisiones de carbonilos, porque si observan, las emisiones de formaldehído y de acetaldehído y de los demás, casi que de todos, aumentaron significativamente respecto al diésel y también respecto a las mezclas con HVO, o sea que ese oxígeno tuvo una influencia. Y a pesar de que los alcoholes, estos también son obtenidos por ruta fermentativa, son biocombustibles, disminuyen las partículas porque el oxígeno ayuda a mejorar un poco esa oxidación de los hidrocarburos, que son precursores de las partículas, sobre todo pues de los hidrocarburos aromáticos, pero aumentaron las emisiones de carbonilos. Entonces, a pesar de todas esas propiedades benéficas o de todos esos beneficios respecto, por ejemplo, a partículas o oxidación de hidrocarburos, aumentan estas emisiones. Y aumentaron principalmente las de formaldehído y acetaldehído, que son los dos carbonilos cancerígenos. Adicional, otra cosa interesante que se observó es que a 35 kilómetros por hora o a 69 kilómetros por hora las emisiones fueron muy similares. No hubo una diferencia tan grande entre las emisiones, por lo tanto, estas emisiones de carbonilo se ven principalmente afectadas por la composición del combustible y por las propiedades del combustible, más que por el modo de operación. Esto es importante porque cuando el motor está a una mayor velocidad,
normalmente o a condiciones más extremas, la temperatura del motor aumenta, la presión del motor aumenta y se suelen mejorar las condiciones de combustión. Entonces, en este caso, este tipo de compuestos se ve principalmente afectado más que por la temperatura, por la presión en cámara, por las propiedades del combustible. Este es un zoom o uno de los resultados de carbonilos que les estaba mencionando, en donde digamos que se ve un poco más claro y acá pues entra la parte química a jugar un papel muy importante, pero no me voy a centrar en esto. Tiene que ver mucho con ese grupo hidroxilo, tiene que ver con ese alto potencial de vaporización o con esa alta entalpía de vaporización que tienen los alcoholes que roban calor en cámara y causan como un efecto de enfriamiento. Pero bueno, esto ya está más relacionado con la química de combustión de los alcoholes y con los mecanismos. Y uno de los mecanismos principales de combustión o del mecanismo por los cuales se consumen los alcoholes está relacionado con esa formación de carbonilos. Entonces, bueno, por esta parte de carbonilos, estos combustibles oxigenados, específicamente estos alcoholes de cadena larga, no generaron un beneficio. Y como les mencionaba en la diapositiva 2, cuando les hablaba de las emisiones no reguladas, estos compuestos son precursores también de ozono troposférico. Y el ozono está relacionado con también afectaciones a la salud, sobre todo afectaciones agudas. Ese potencial de formación de ozono se mide de una forma muy simple y es mediante una relación o mediante una reactividad incremental máxima que digamos que le asigna una escala de reactividad a cada uno de los compuestos o de los compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, en este caso a los carbonilos, y en esa escala o ese factor se multiplica por la concentración y se halla un potencial de formación de ozono. Entonces, en este caso, pues los carbonilos son muy reactivos. Se halló el potencial de formación de ozono relacionado con cada una de las mezclas y claro, como por ejemplo el formaldehído y el acetaldehído están tan arriba en esa escala de reactividad, tienen asociado un alto factor de formación de ozono, como era de esperarse. Estas mezclas que tienen alcoholes tuvieron un potencial de formación de ozono mucho más alto que cuando se utilizaba el combustible de referencia. Entonces, esto ya un poco más relacionado con el impacto ambiental que puede tener. Los carbonilos generan un impacto ambiental por sí solos, pero están más relacionados con ese potencial de afectación a la salud. Pero el ozono en la troposfera está relacionado con impacto ambiental también y también impactos agudos. Entonces, por este lado también causan preocupación esas mezclas con alcoholes de cadena larga. Y bueno, esta ya fue la segunda y última emisión o tipo de emisión no regulada analizada, que fueron los PAHs. Estos son un grupo de hidrocarburos aromáticos de 2 o más anillos. Y acá están las mezclas de combustible, no se incluyeron las de pentanol, porque en ese entonces hubo un inconveniente con el análisis de estas muestras, entonces solamente se comparan el combustible de referencia, las mezclas con diésel renovable y la mezcla con butanol. Acá voy a hacer también muy específica con las conclusiones principales. Y una de las conclusiones principales es que así los combustibles o los biocombustibles no tengan aromáticos, porque el butanol no tiene aromáticos, ni el diésel renovable tiene aromáticos, así estas mezclas tengan menor contenido aromático que el diésel, se pueden aumentar las emisiones de hidrocarburos aromáticos. Y digo esto porque se ha reportado que ese contenido aromático en el combustible fósil es uno de los principales precursores de los aromáticos en las emisiones, pero en realidad no necesariamente, aunque juegan un papel muy importante. Dentro de la química de combustión existen muchísimos tipos de reacciones que desde que hayan carbonos se forman esos combustibles aromáticos. Hay rutas ya demostradas y establecidas. También está
la abstracción de hidrógeno y adición de acetileno, por ejemplo, que es una de las rutas más conocidas, o la adición de vinilacetileno también, pero en realidad es que cuando hay precursores o cuando hay carbonos, cadenas que se rompen dentro de la composición del combustible y forman radicales libres que son muy reactivos, pues se forman esos aromáticos. Entonces, ojo, no solamente reemplazando el diésel fósil se logra eliminar los hidrocarburos aromáticos. Se puede reemplazar el diésel fósil y aún y así, si el combustible tiene carbono, se pueden formar esos aromáticos. Bueno, en este caso sí tuvo un efecto el modo de operación, no fue un efecto muy significativo, pero al parecer los hidrocarburos aromáticos policíclicos sí, en la formación sí influye significativamente la temperatura y la presión en cámara. En algunos casos favorece, en otros no, porque las rutas de formación se compiten con los mecanismos de oxidación. Entonces, unas veces a temperaturas muy altas gana la oxidación de estos hidrocarburos aromáticos y disminuye la emisión. Pero cuando la temperatura quizá no es lo suficientemente alta, se favorece la ruta de formación de hidrocarburos aromáticos. Acá muestro los hidrocarburos que fueron más abundantes en este análisis, por mostrar como la cantidad de anillos que fueron significativos dentro de la emisión. Entonces, predominaban los hidrocarburos de 3 y 4 anillos aromáticos. Bueno, ya pasando de las emisiones de no regulados, les voy a mostrar los resultados de actividad biológica, listo, de respuesta biológica. Entonces, en esta gráfica se ven los resultados de ecotoxicidad aguda. Esta era la gráfica, o esta era la prueba, perdón, relacionada con la mortalidad de las dapnias, ¿cierto? Cuando se utilizaron dapnias y cuando hubo un análisis in vivo. Este fue el único análisis in vivo que se realizó, los demás fueron análisis in vitro. Y acá en el eje X pueden ver las diferentes diluciones de las muestras de partículas, el control positivo y el control negativo. El control positivo se hace para mirar la sensibilidad de las dapnias a contaminantes. Entonces, como pueden observar, para las mezclas de combustibles no hubo una diferencia significativa respecto al ULSD, tampoco hubo un efecto concentración-respuesta, y cuando digo concentración-respuesta, me refiero a que a medida que aumenta la dilución, no disminuía la mortalidad, ¿cierto? Porque cuando la fracción soluble en agua de las partículas está más diluida, pues debe ser menos tóxica y matar menos dapnias. Pues acá no hubo un efecto concentración-respuesta y por lo tanto se concluyó que ninguna de estas muestras de partículas era ecotóxica. Y tiene sentido porque esta ecotoxicidad está relacionada con la capacidad de matar células, con citotoxicidad también, y se ha demostrado que la fracción soluble en agua de las partículas en realidad no es la más tóxica resulta siendo la fracción orgánica soluble. Entonces, en esta diapositiva ya vemos los resultados de los análisis in vitro y estos están asociados a la fracción orgánica. Entonces, los primeros resultados son, o acá en el extremo izquierdo, son los de citotoxicidad. La citotoxicidad es la muerte de las células. Como les decía ahorita, la capacidad que tiene esa fracción orgánica de hacer un daño tal que la célula se muere, ¿cierto? No queda con el daño es tan grave que se muere. Bueno, estos resultados están dados en términos de porcentaje de cambio respecto al control negativo. Y como ven, no hubo citotoxicidad tampoco, o sea, no hubo ni ecotoxicidad ni citotoxicidad. La genotoxicidad, que ya está relacionada con procesos tipo cáncer, con el daño al ADN, sí mostró una respuesta interesante. Voy a avanzar al daño oxidativo para contarles la respuesta en términos de los dos análisis. El daño oxidativo es un tipo de daño relacionado con la genotoxicidad, es una causa de genotoxicidad. ¿Cierto? Entonces el daño oxidativo, la capacidad que tienen esta fracción orgánica de agotar esos antioxidantes que tenemos de forma natural para combatir este tipo de compuestos y digamos que ganan la lucha
los agentes oxidantes respecto a los antioxidantes. Y esto es un tipo de causa de la genotoxicidad. Entonces se observó lo siguiente, que a medida que aumentaba la concentración de diésel renovable, aumentaba la genotoxicidad y también aumentaba el daño oxidativo, aumentaba más o menos en la misma proporción. O sea que esta fracción orgánica soluble del diésel renovable resultaba siendo un poco más reactiva, un poco más dañina respecto a el diésel y respecto a concentraciones más bajas de diésel renovable. No hubo una diferencia significativa entre las mezclas al 13%, ni de butanol ni de diésel renovable con diésel, pero pues suponemos que al aumentar esta concentración de diésel renovable al 30, al 40, seguirá aumentando esta genotoxicidad y ese daño oxidativo, aunque eso se tendría que comprobar. Y estos resultados están, digamos, de acuerdo o conformes con el tipo de efectos que se han reportado como asociados a las partículas. Las partículas están más asociadas a efectos crónicos, ¿cierto? A respirar partículas de motores diésel genera cáncer, respirar partículas de motores diésel puede estar asociado a enfermedades cardiorrespiratorias. Cuando digo cáncer, no solamente a cáncer de pulmón, sino también cáncer de hígado, incluso cáncer de seno, cáncer de próstata. Entonces, por eso es que hubo una respuesta respecto a la genotoxicidad. Y las partículas no están muy asociadas a efectos agudos, ¿cierto? Los efectos agudos son los de tipo itis, ¿cierto? Laringitis, sinusitis, amigdalitis, en fin. Bueno, entonces esto con respecto a los resultados de actividad biológica. Ya para concluir estos resultados en estado estacionario y avanzar a estado transitorio de forma breve, dentro de las principales conclusiones estaban que estas emisiones no reguladas están o se ven influenciadas un poco por el contenido aromático del contenido de oxígeno, pero más que todo por las propiedades o los aspectos relativos a la combustión, a las propiedades del combustible y a la combustión, como les explicaba en carbonilos, en las emisiones de carbonilos, el poder calorífico, la entalpía de vaporización que hace que se genere ese efecto de enfriamiento y obviamente también el contenido de oxígeno. Bueno, las concentraciones de pH fueron mayores en la fase gas, bueno, eso no lo mencioné ahorita en la gráfica, pero es importante tenerlo en cuenta y lo menciono acá dentro de las conclusiones es porque a la fase gas no se le ha dado tanta relevancia. Entonces, por ejemplo, cuando observamos un vehículo, nos preocupamos mucho cuando vemos que emite muchas partículas, pero puede que no emita partículas, puede que no veamos partículas en el tubo de escape, pero la fase gas esté siendo rica en contaminantes no regulados cancerígenos. Entonces la fase gas es muy importante e incluso estas concentraciones de la fase gas son más grandes, son mayores que en las partículas, así que también se debe analizar y digamos que juega un papel importante dentro del potencial de afectación a la salud. Respecto a las partículas específicamente, no mostraron citotoxicidad ni ecotoxicidad porque no están asociadas a efectos agudos, mientras que sí mostraron una respuesta genotóxica en parte por daño oxidativo y tiene sentido porque las partículas están más asociadas a efectos crónicos. Y ya comparando los combustibles, no hubo diferencia significativa entre estos, sin embargo, al aumentar la concentración de HVO, sí se mostró un aumento o un efecto concentración-respuesta. Y por último, en la fase gas, las mezclas con alcoholes pues aumentaron esa emisión de carbonilos y esa emisión, y ese potencial de formación de ozono en la troposfera. Esto está relacionado también con ese grupo hidroxilo que resulta siendo un grupo muy reactivo y que influye mucho en la química de combustión de este tipo de biocombustibles. Este análisis de fugas es más tipo metodología, el análisis de fugas cuando se analizan gases es muy importante y hace parte de una metodología que garantiza la confiabilidad de los resultados. Esto también pues
detalle para los que de pronto miden emisiones gaseosas, se puede mirar en las preguntas o en las dudas. Bueno, entonces, como les mencionaba al inicio, cuando se hacen pruebas en estado estacionario se simula condiciones de una sola velocidad o correspondientes a un solo tipo de marcha. Pero en realidad en una conducción real, pues eso no pasa. Hay cambios en la velocidad y hay cambios en la inyección de combustible y por eso se realizaron otros experimentos con otro tipo de combustibles. Estos se realizaron en otra universidad que no está ubicada en Colombia, en la Universidad de Castilla-La Mancha en España, y por eso se utilizó un motor Euro 6, ¿cierto? Este motor no es representativo de la flota colombiana, pero sí es representativo en el mundo. Entonces, ya se utilizaron combustibles no de interés local, sino de un interés más global. Se utilizaron combustibles, OME, que es un combustible éter, es un electrocombustible, o sea que se puede producir a partir de electrólisis, a partir de hidrógeno proveniente de electrólisis, utilizando energía eléctrica de una fuente renovable. Este combustible es en realidad muy interesante, es un combustible muy oxigenado, tiene casi, no lo recuerdo, creo que es 42% de oxígeno puro, y cuando se mezcla con diésel al 20%, que fue como se analizó, proporciona a la mezcla un 11% de oxígeno, que es equivalente a cuando se utiliza un biodiesel puro, así que disminuye las partículas de una forma absurda. Esto no lo muestro porque el interés era realizar no reguladas, pero pues lo puedo comentar acá. Disminuye las partículas respecto al diésel 60%, que esto es una reducción pues muy drástica de partículas, pero claro, era por ese alto contenido de oxígeno y porque no tiene enlaces carbono-carbono, sino enlaces carbono-oxígeno-carbono, es un éter. Se utilizaron dos biocombustibles de base terpénica hidrogenados, que es la hidrotrementina, que viene de la industria del pino, y el aceite de naranja hidrogenado, que se obtiene a partir de la cáscara de naranja. Estos venían del aprovechamiento de residuos de industrias en Europa. Este combustible LB100 es un combustible comercial, por eso tiene ese nombre, pues que no lo relaciona con nada. Es un combustible comercial español, que es una mezcla entre biodiesel, HVO, este 100% renovable, y también FAME-FAGE, es de metiléster y gliceroles. Y estas pruebas ya se hicieron siguiendo un ciclo de homologación, el ciclo WLTC. Este ciclo se utiliza para homologación de vehículos, tiene diferentes fases, fase baja, media, alta y extra alta velocidad, y simula condiciones de conducción urbana, extraurbana, una de muy alta, porque esta alcanza 100 y esta es de extra alta hasta 120, más de 120, 130 kilómetros por hora. Como les mencionaba, esta de pronto no es muy significativa o muy representativa en Colombia, pero sí en el mundo. Y otra cosa muy interesante es que se hizo arranque en frío. O sea, acá lo que se simuló es cuando tú vas al garaje y enciendes el vehículo frío y arrancas, ¿cierto? Te vas y sales con el vehículo. De pronto, algunas personas tienen la costumbre de calentarlo un rato, pero sí, lo normal, creo, es que las personas enciendan y se vayan. Entonces, eso se simuló arranque en frío. Solo se hacía un ensayo por día para simular ese arranque en frío. Se diseñó el sistema de muestreo, se realizaron los mismos análisis que les mostré en la fase estacionaria, pero en actividad biológica no se pudieron realizar todos los que les mencioné, sino apoptosis, que es un tipo de citotoxicidad. La citotoxicidad normalmente se evalúa de dos formas, que es o se presenta de dos formas, una que es la necrosis, que es la muerte a las células, ¿cierto? Cuando el daño es tal que las mata, y la apoptosis, que es cuando la célula recibe un daño tan grande que ella prefiere matarse, ¿cierto? Ella dice, no, bueno, ya no dice, pero el daño es tal, en realidad es como un mecanismo muy bonito de defensa que tienen las células, y es que el daño es tan grave que se suicida la célula. ¿Para qué? Para que ese daño después no se convierta en genotoxicidad, ¿cierto? En un daño que sea
que vaya aumentando o que incluso pueda heredarse en el caso de la mutagenicidad. Entonces se evaluó este tipo de citotoxicidad, apoptosis, y ya los análisis pues fueron similares, los de no regular. Se utilizaron otras técnicas de extracción porque era otro laboratorio, acá no entrar en detalle, y el de apoptosis se utilizó mediante, microscopía de fluorescencia. Y bueno, y acá les voy a resumir un poco los resultados. Estas son las emisiones de carbonilos, acá no se presentan por compuesto porque resultaba más interesante presentarlas por fase. Y lo que se concluyó cuando se analizaron los carbonilos, o lo que se observa acá en esta gráfica, es que influyó más el arranque en frío, el motor frío y la fase de baja velocidad cuando la combustión todavía no es muy eficiente porque el motor todavía no alcanza las temperaturas que hacen que mejore esa eficiencia en la combustión, esa temperatura y esa presión en cámara. Y entonces acá el combustible no jugó un papel muy relevante cuando el motor estaba caliente, cuando estaba en la fase de media, 50 kilómetros por hora, 70, 80, 100 kilómetros por hora, ni 140 kilómetros por hora. Solamente hubo influencia cuando el motor estaba frío. O sea que cuando esas condiciones se dan en cámara, que la temperatura no es suficiente, ahí fue donde el combustible jugó un rol importante, pero de resto cuando el motor estaba frío no. Entonces acá pues se ve el diésel tuvo las mayores emisiones, incluso por encima del oxigenado. ¿Y por qué? Si en estado estacionario los alcoholes aumentaban tanto los carbonilos, porque el grupo hidroxilo es diferente a este grupo éter. El grupo hidroxilo es más reactivo, tiene el grupo hidroxilo está al final de la cadena y en este caso el grupo éter es, como les mencionaba, enlaces carbono, oxígeno, carbono. Entonces, influye el grupo funcional que esté presente en el combustible. Bueno, los demás combustibles tuvieron algunas diferencias respecto, el diésel fue el mayor, tuvieron algunos combustibles entre sí y también relacionados con las propiedades de combustión, pero pues principalmente fue el arranque en frío. Y cuando se calculó el potencial de formación de ozono, la fase de baja velocidad fue la que jugó el papel más relevante en este potencial. Si se eliminara esa fase de baja velocidad, no tendríamos una diferencia significativa entre combustibles. Y esto llevándolo a un punto de vista de pronto más, a un contexto, más realista, nos habla un poco de la influencia del motor frío, ¿cierto? En esas horas de la mañana, cuando los vehículos salen a transitar, todos a las 6 de la mañana, 6, 6 y media, todos con motor frío, pues los picos en este tipo de emisiones son muy altos y por lo tanto la exposición de las personas en tiempos relativamente pues, prolongados resulta siendo peligroso. Y más que miren, esto es importante y no lo mencioné ahorita, y es que miren la magnitud de emisión, es en miligramos por kilómetro, y cuando se buscan los carbonilos, la mayoría de estudios los reportan en miligramos, que son emisiones muy altas. En realidad hablar de miligramos ya es una magnitud muy significativa cuando hablamos de emisiones no reguladas, porque los pHs, como se ve ya en esta diapositiva, se emiten en concentraciones muchísimo más bajas, de microgramos. Entonces, es importante tener en cuenta ese hecho de la magnitud y de las altas emisiones de estos compuestos cuando el motor está frío. En pHs, como estos se analizaron en fase gas y partículas, en las partículas, voy a empezar por las partículas, aunque está en la parte inferior, no se observaron diferencias significativas entre combustibles, la dispersión en los datos fue gigante, pero es que en realidad es de esperarse porque las partículas tienen una composición muchísimo más heterogénea y solamente hubo diferencia entre el diésel y la mezcla con OM20, que era el más oxigenado y está relacionado con lo que les mencionaba hace un rato, y es que esta mezcla disminuye los enlaces carbono-carbono
que son precursores de hidrocarburos aromáticos. Entonces, tiene sentido que quede inferior, sin embargo, pues la diferencia con los demás no es significativa. Cuando analizamos la fase gas, en realidad acá también las emisiones promedio mayores están en la fase baja velocidad, así que reitero la importancia de esta fase, de cuando el motor está frío, sobre todo pues por el arranque en frío. Sin embargo, las diferencias principales están sobre todo en el diésel y en el combustible de hidrotrementina. Este combustible no está totalmente hidrogenado, así que puede estar relacionado con eso la alta emisión de pHs y también con que este combustible también es más volátil, se difunde más en la cámara de combustión y ya eso está relacionado con algunas propiedades de la combustión, que es que cuando se difunde tanto puede llegar un momento en el que el frente de llama en la cámara no avance y quede combustible sin quemarse, y por eso estas emisiones. Pero digamos que eso está más relacionado ya con los factores relativos a la combustión, que una vez uno obtiene estos resultados, pues ya empieza a estudiarlos. Esto es lo que les mencionaba también en el estado estacionario, y es que miren la distribución entre gas y partícula. Estos compuestos estaban entre el 86 y el 92% en la fase gas y solamente entre un 13 y un 8%, un 14 y un 8% en las partículas. Entonces, la fase gas es prioritaria de analizar, y que no hayan partículas no es sinónimo de que todo esté bien en la combustión y de que no me va a hacer daño la emisión. Y ya por último, estos son los resultados de apoptosis. Este es el ensayo biológico. Estos resultados también fueron muy interesantes porque las partículas no dieron diferencias significativas respecto al control o al solvente en el cual se preparan las muestras. Siempre en ensayos biológicos se compara respecto al control negativo o a los blancos o al solvente. Entonces, las partículas no presentaron diferencias, o sea, estas partículas no fueron citotóxicas, ¿cierto? No presentaron apoptosis, y eso fue lo mismo que nos dio en estado estacionario. Mientras que la fase gas sí mostró respuesta apoptótica, mostró para algunos combustibles un efecto concentración-respuesta, o sea, a medida que aumentaba la exposición, aumentaba la apoptosis, y para otros, como el diésel, el HOME y el HVO, incluso a la concentración de exposición más baja, hubo respuesta apoptótica. Similar a la concentración más alta, o sea que se necesitan realizar ensayos con concentraciones más bajas. Esto nos dio una conclusión también muy interesante, y es que al parecer las partículas son las genotóxicas, las relacionadas con procesos de tipo daño al ADN, y la fase gas es citotóxica, relacionada con lo que les mencionaba, la citis, las inflamaciones, la laringitis, las irritaciones en la mucosa, los ojos llorosos, bueno, en fin. Igual esto tendríamos que verificarlo pues con más análisis, pero esto ya nos da una idea de que puede estar distribuida esa toxicidad entre esas dos fases de esta manera. Bueno, esta no la voy a mencionar porque no la mencioné en el estado estacionario. Bueno, ya como conclusiones específicamente de este estado transitorio, es que aunque la composición del combustible influye, en realidad los factores relativos a la combustión también tienen una importancia incluso mayor, como por ejemplo el arranque en frío o la baja temperatura en el cilindro. En fin, esto puede estar relacionado con otro tipo de factores también. Los combustibles de bajo o nula huella de carbono siguen emitiendo emisiones no reguladas, así que hay que prestarle atención a las no reguladas. Los combustibles oxigenados, no todos incrementan las emisiones de carbonilos comparados con los libres de oxígeno. Por ejemplo, el HOME no las aumentó, y los combustibles libres de aromáticos también emiten pHs, como en el caso del HVO y del SLB100, que eran libres de aromáticos. A condiciones de alta y extra alta velocidad no hay un efecto claro del combustible, porque este se ve opacado por la eficiencia de la combustión, porque a esas altas temperaturas no se muestra
bueno, digamos que la combustión puede ser tan eficiente que estas emisiones no se diferencian entre sí. Y todas las muestras de fase gas mostraron un índice apoptótico, en parte puede ser por los contaminantes no regulados analizados, pero en realidad es que nosotros no hicimos una caracterización química tan grande como para garantizar qué son los pH los que causan la apoptosis o qué son los carbonilos. En realidad es que eso no lo sabemos y se tendrían que hacer muchísimas más pruebas y análisis para decir qué es lo que me causa la toxicidad. Y como conclusiones generales, pues tenemos que la fase gas está relacionada con la citotoxicidad o efectos agudos, la fase partícula con la genotoxicidad de efectos crónicos, el efecto de las mezclas de biocombustibles, de las propiedades y de la química de las mezclas de biocombustibles, se ve oscurecido a condiciones de extra alta velocidad por las altas temperaturas y se ve exacerbado a condiciones de arranque en frío. Pero pues estos efectos de la química y de las propiedades influyen en las emisiones no reguladas. El grupo funcional también influye en las emisiones de carbonilos, si es alcohol, si es éter o si es éster, influye. Independiente de la composición del combustible, las emisiones de carbonilos fueron muchísimo más altas que las de pH, como les decía, estas están en magnitudes de miligramos y las de pH de microgramos, y la mayoría de pH es en la fase gas, y por eso reitero la importancia de tener en cuenta siempre la fase gas. Y por último, el HVO, que es 100% renovable, y libre de aromáticos, cuando se usa puro, reduce las emisiones de pH, pero cuando se usa en mezcla con diésel puede incrementar las emisiones de pH, así que el efecto no es el mismo en mezcla que cuando está puro. Y bueno, eso es todo. Esperen, yo la hora. Bueno, yo creo que eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Creo que me demoré menos de una hora, así que bueno, creo que me mantuve en el tiempo. Así que... Muchísimas gracias, Silvana. Excelente presentación. Bueno, ¿me escucharon bien? Sí, muy bien. Hubo pequeños retrasos a ratos, pero se podía continuar seguir el hilo de la presentación, así que muy bien. Bueno, tenemos una pregunta de Paula Andrea Calderón. La escribió en el chat. Si quieres, Paula Andrea, puedes encender tu micrófono y nos cuentas también de dónde vienes. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan bien ahí? Sí, perfectamente. Bueno, yo soy estudiante de la maestría en Ingeniería Mecánica y actualmente trabajo en una empresa especializada en sistemas diésel, sobre todo para motores Euro 2 hasta Euro 6. Me parece muy interesante todo esto de las emisiones, puesto que también ahorita se están validando muchos proyectos con hidrógeno. Mi pregunta fue respecto a la comparación que mencionaste, Silvana, doctora Silvana, en las emisiones de los motores Euro 6, comparándola con el hidrógeno respecto al diésel. Me gustaría saber si esa comparación fue hecha solo en motores Euro 6, pues ya que estos motores traen diversos sistemas de post-tratamiento, como es la urea, un filtro de PF, y también traen sistemas de inyección con pre y post apertura de inyección. No sé si fue clara la pregunta. Sí, Paula, fue clara. Paula, bueno, primero nosotros no hicimos comparación con hidrógeno. Habían combustibles hidrogenados, pero no utilizamos hidrógeno en la combustión. O sea, no hicimos combustión dual, ¿cierto? Sino que utilizamos combustibles hidrogenados. Entonces, bueno, listo. Ahora que mencionas los sistemas post-tratamiento, es que creo que olvidé también mencionar algo relacionado con los sistemas post-tratamiento, pero sí, efectivamente, nosotros pues no utilizamos hidrógeno, solo combustibles, unos hidrogenados y otros que se pueden producir a partir de hidrógeno, como por ejemplo el OME, pero pues no hicimos inyección de hidrógeno, por ejemplo. Es verdad lo
el DPF o lo de los sistemas post-tratamiento que pueden afectar los contaminantes no regulados, y yo no lo mencioné, pero en el caso del Euro 4 lo hicimos después del post-tratamiento. Los Euro 4 no tienen ni DPF ni sistemas de SSR, pero los Euro 6 sí, o por lo menos el último Euro 6 y el Euro 7 va a tener SSR. Entonces, en ese caso, pues el DPF lo que hace es reducir drásticamente la emisión de partículas, es verdad, y digamos que que esto tiene una influencia significativa en que si hay menos partículas, pues aunque yo esté expuesto, la concentración de exposición será menor. Ahora, con los sistemas con los gases, no con los sistemas los SSR son selectivos para el NOx, para poder hacer ese trade-off entre partículas y NOx, pero cuando hablamos de gases, en realidad es que el filtro de partículas es una retención física, y los gases igual siguen siendo importante analizarlos y tenerlos en cuenta en cuanto a emisiones no reguladas. Y sobre todo, pues haciendo cambios de combustible, dado que la eficiencia de los sistemas post-tratamiento pues sería la misma, independiente del tipo de combustible. Pero Paula, nosotros no usamos hidrógeno. Bueno, creo que hice la aclaración de los sistemas, pero tu pregunta era más relacionada con el hidrógeno. ¿O estoy equivocada? Sí, creo que sí, era así la pregunta. Cuéntame. Sí, quizás Paula se refería más a los, o había comprendido que era hidrógeno, pero eran realmente combustibles hidrógeno. Listo. Sí, bueno. Bueno, yo había visto dos manos levantadas hace un rato. ¿Pueden levantarlas de nuevo, por favor? Sí, cómo no, adelante. Por favor, te presentas y nos cuentas de dónde vienes. Sí, muy buenas noches. John Miranda de Ambato, Ecuador. Tengo dos dudas. La primera es respecto al análisis de los resultados. Si bien en el estudio que se realizó en la Universidad de Colombia, los resultados están presentados en miligramos por kilovatio hora, en la de la Universidad de España se representa como miligramos por kilómetro. Adicional a los sistemas de post-tratamiento y las diferentes tecnologías de los motores, ¿cómo afecta esto al análisis de los datos? O sea, ¿se tuvo en cuenta el porqué de la reducción drástica? Listo, muchísimas gracias por tu pregunta, porque... Listo, esa es la primera, ¿cierto? Eran dos. Sí, esa es la primera. Listo. Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta, porque es muy importante, y también omití mencionar respecto a la forma en la cual se presentaron los resultados. Bueno, primero creo que es importante aclarar que no son comparables los resultados en estado estacionario y en estado transitorio. Como bien lo mencionas, en estado estacionario se presentan los resultados por kilovatio hora, ¿cierto? Porque en estado estacionario no hay una distancia recorrida, se presentan como por unidad de energía. Y en estado transitorio, como sí es equivalente o sí se puede tener la equivalencia de una distancia recorrida, porque yo tengo la velocidad, se hace siguiendo un ciclo de velocidad, entonces los resultados en estado transitorio se presentan por kilómetro. Entonces no son comparables estos dos tipos de resultados porque se presentan en unidades diferentes. Lo que sí se puede hacer es comparar los combustibles entre cada uno de los estudios, más no entre estudios. Bueno, también porque cuando tenemos estado transitorio y se presentan por kilómetro, pues hay diferentes o hay cambios en la inyección de combustible, y esto afecta significativamente los resultados, ¿cierto? Cuando yo adiciono más combustible, voy a dejar de presentar. Ya. Cuando yo piso el acelerador, inyecto más combustible, y esto me afecta las emisiones. En transitoria, todos esos cambios pues hacen que esto no sea comparable con el estado estacionario, que estoy en un punto estable. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. ¿Y la otra?
Esto se sale un poco del contexto del proyecto, pero es una duda personal. En caso de que una persona como usted haya realizado este estudio, ¿qué es el paso siguiente o cómo se puede exponer esto hacia la industria? Porque vemos la tendencia de la sociedad al uso de biocombustibles o maneras de reducir las emisiones que ya están controladas, pero por ejemplo para estas que no están, ¿cómo podemos aplicar eso a la industria? Bueno, gracias. También muy interesante esta pregunta. Pues yo creo que ahorita el mundo tiene puesto los ojos principalmente en las emisiones de CO2, ¿cierto? Ahorita toda la parte energética busca es disminuir la huella de carbono. Entonces, definitivamente por esta razón y por otras propiedades de los biocombustibles líquidos, como les mencionaba en la primera diapositiva, que era, por ejemplo, la capacidad de almacenar energía en pequeños volúmenes y la facilidad para transportar, pues ellos van a jugar un papel muy importante en esta transición. Lo escuchaba ayer de Ecopetrol, que es una empresa pues muy grande en el país en la activación de hidrocarburos, pero también ahorita él está apuntando a todo esto de transición con biocombustibles y no solamente pues en esta empresa, sino en muchas, por la cantidad de materia prima que podemos tener para producirlos, bueno, por el desarrollo de los procesos para producirlos, así que sí van a jugar un papel muy importante y eso no lo podemos evitar. Lo que sí se puede hacer, y sobre todo desde la ingeniería, es mirar la forma de reducir, de reguladas que afectan la salud y de reducir estas emisiones mediante otro tipo de sistemas, así como está ya el SSR, como están ya los catalizadores de oxidación o el DPF, pues puede existir un catalizador de oxidación que también me ayude a reducir las emisiones de hidrocarburos aromáticos o las emisiones de carbonilos o algún otro tipo de sistema que me pueda mejorar esta parte, ¿cierto? Que me pueda disminuir este tipo de emisiones. Entonces yo creo que el reto desde la ingeniería dejar de creer en los combustibles, en los biocombustibles, porque es muy difícil, también tienen muchas propiedades. Yo acá pues no les hablé de todas las bondades, pero tienen bondades y pues ustedes saben que en países como este, que el transporte por carretera y el transporte de carga es tan difícil de electrificar, porque obviamente la electrificación de los vehículos también va a jugar un papel importante en esta transición. Ya está pero hay mucho tipo de transporte que es muy difícil de reemplazar por eléctrico y entonces ahí pues van a entrar los biocombustibles y la economía del país la mueve el transporte. Entonces van a estar, pero creo que está el reto de tener en cuenta otro tipo de emisiones y de tratar de mejorar este aspecto y disminuirlas. Sí, muchas gracias, Silvana. Creo que Jaime Rueda había levantado la mano hace un rato. Sí, sí, señor. Muchas gracias. Adelante, Jaime, bienvenido. Primero, perdóname, sería la última pregunta para poder pasar la charla de Luisa. Vale, voy a ser breve. Trataré de ser breve, profe. Jaime Rueda del programa CALAC Plus. Primero felicitarte por el excelente trabajo, súper valioso para el tema de emisiones no reguladas. Y tengo una duda con respecto a qué incidencia tienen los sistemas de control de emisiones sobre la disminución de estas emisiones no reguladas. O sea, teniendo en cuenta que en ambos casos se evaluó pues después de los sistemas de control de emisiones. Listo, Jaime, muchísimas gracias. Bueno, estaba tratando acá de escribirles el correo. Los voy a dejar en el chat el correo por si tienen alguna otra duda que no alcanzamos a resolver
ver y me la pueden escribir, o si no, también a través del profesor Néstor. Bueno, en fin. Jaime, bueno, para responder a tu pregunta, muchas gracias por tu pregunta y por tus comentarios. En el Euro 6 se evaluaron antes del sistema post-tratamiento, bueno, porque con la eficiencia del DPF, la cantidad de partículas necesarias para hacer, por ejemplo, ensayos de apoptosis era, gracias, profesor, sí, gracias, no había podido, era muy difícil, se necesitaba gastar muchísimo combustible y eso resulta siendo muy costoso económicamente hablando. Entonces, fue antes, pero tu pregunta tiene toda la validez del caso porque en realidad a lo que estamos expuestos es a lo que sale después del sistema post-tratamiento. Entonces, como le mencionaba ahorita, no recuerdo el nombre, bueno, no recuerdo el nombre porque no lo tiene acá puesto en el... John, perdón. John, gracias John. Como le mencionaba yo, las partículas entonces disminuye esa concentración de exposición a la cual nosotros estamos, valga la redundancia, expuestos, pero la fase gas sigue estando y el DPF no la afecta. Ahora, el catalizador de oxidación sí tiene una incidencia sobre las emisiones no reguladas. Nosotros hicimos pruebas en la emisión de carbonilos y cambió solamente un compuesto al 9%, el acetaldehído, así que de resto la concentración era muy similar, pero en hidrocarburos aromáticos, aunque no hicimos pruebas, digo en la literatura que en algunos casos se observa una reducción. Entonces, juegan un papel importante, sin embargo, el catalizador de oxidación no los elimina, porque las pruebas en estado estacionario fueron en el Euro 4 con catalizador de oxidación y vieron que las emisiones eran significativas y que había diferencia entre combustibles y que estaba no solamente asociado al contenido aromático, así que se podía explicar desde la mismos, es el catalizador de oxidación redujo hidrocarburos aromáticos, lo redujo en proporciones iguales para todos los combustibles. Por lo tanto, estos sistemas post-tratamiento ayudan mucho a las emisiones reguladas, pero no están diseñados para las emisiones no reguladas. Así que para mejorar esta emisión de no reguladas, para disminuirla, tendríamos que pensar en incorporar unos sistemas que hay, otra forma, otro método, no sé, otro tipo de catalizador que pueda ser selectivo también a estos no regulados, ya que los que están, puede que disminuyan, pero disminuyen en igual proporción y no totalmente, no están diseñados para los no regulados. Pero el DPF sí disminuye muchísimo las partículas, o sea, el DPF sí, el Eurice próximamente sí tiene una influencia muy significativa en las no reguladas de las partículas, porque disminuyen muchísimo la emisión de partículas, por no decir que casi que pues es una eficiencia del 98-99%, así que son muy pocas partículas a las cuales se está expuesto. Pero también pues hay que tener en cuenta que nuestra flota no es, apenas empieza a ser Euro 6, pero nos demoraremos todavía para hacer un reemplazo. No, y lo último que dijiste. Bueno, no, que era sobre los DPF, sí. Sí, que todavía pues no, que nuestra flota no es Euro 6, no es, sí, de acuerdo. Que apenas empieza. Exactamente. Vale, muchas gracias. No. Muchísimas gracias, Silvana. Y unas gracias enormes, especialmente por estar despierta a esta hora. Silvana está en España, así que está pegándose una tremenda trasnochada. Ya se me había olvidado muchísimas la hora. Gracias. La acabo de ver. Bueno, profe, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a todos. Y bueno, y cualquier cosa, pues por correo electrónico. Ya está María Luisa conectada,
Sí, sí. Sí, ya se conectó. Listo, listo, perfecto. Entonces, bueno, yo me voy a retirar. ¿Cómo no? Bueno, pero Que muchísimas descanses, gracias. claro que sí. Ha Gracias. sido un placer tenerte acá, muchas gracias. No, el placer es mío, profesor. Hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Bien, damos entonces la bienvenida a la doctora María Luisa Botero. Me va a permitir leer de nuevo su mini biografía. Ay, no, sí, ya está. A ver. Sí, María Luisa es ingeniera química y tiene una maestría de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín. Es doctora en ingeniería química de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido y tiene más de 8 años de experiencia en este tema también de combustibles de baja o nula huella de carbono y sus emisiones contaminantes. Y desde hace poco se vinculó a la Universidad de AFIT en el Departamento de Ingeniería Mecánica. Bienvenida, María Luisa. Gracias, Néstor. Yo voy a presentar esto, vamos a ver. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. ¿Me escuchan? Sí. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Tremenda asistencia, ¿cierto? A esta hora. Veo que hay un público mezclado, entonces yo no voy a hacerles una presentación tan detallada de un proyecto de investigación o de unos resultados de investigación, sino que les voy a hablar algunas cosas técnicas, algunas no tan técnicas en general, de un tema. Ya Néstor me presentó, entonces voy a seguir derecho a la presentación porque no tenemos tanto tiempo. Para que no nos quedemos hasta tan tarde, Néstor, cuando quieras paramos en algún momento, no pasa nada. Me pueden ir haciendo las preguntas en el chat, que yo voy a tener acá el chat y lo voy a estar viendo, entonces de pronto lo miro y puedo responder al tiempo que voy presentando. Perfecto. Entonces, me encanta una de las preguntas, lo que hizo Paula Andrea, porque voy a hablar mucho sobre filtros de partículas y conteo de partículas. También Jaime Rueda, Jaime que está por acá, que es viejo conocido y hemos trabajado en ese tema. Entonces les decía que lo que yo les voy a hablar está también relacionado con emisiones de vehículos, por supuesto, y contaminación ambiental, y me voy a enfocar en un tema que se llama el conteo de partículas o la concentración de número de partículas, que Silvana lo comentó. Silvana hizo mediciones al respecto. Nosotros lo consideramos como un contaminante no regulado, porque no está regulado. En Colombia no está regulado en el ambiente y no está regulado aún en las pruebas de emisiones, por ejemplo, como la prueba técnico-periódica, o como las pruebas que hacemos en los CDAs de, ¿cómo se llama? La tecnomecánica, por ejemplo. Entonces, sin embargo, ya se viene esta regulación y voy a hablar mucho de esto. Bueno, entonces voy a hablar un poco sobre por qué es importante. Entonces, ¿por qué es súper importante contar partículas? No solo pesarlas, sino contarlas. ¿Cuál es la importancia que tiene desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la salud humana? No lo estamos haciendo y es súper importante. Y hablar un poco de los estándares de emisión de los vehículos y cómo estos estándares van hacia allá, hacia que contemos partículas. Y por último, es el mensaje que quiero dejar, porque entiendo que acá hay muchos ingenieros en formación, ingenieros recién graduados, personas que trabajan en la industria en este tema. Es algunos de los que yo considero los retos que se nos vienen en este tema, y todos esos retos son oportunidades para nosotros, para nuestro trabajo profesional como ingenieros, y se vienen muchas oportunidades de trabajo investigación en esta área. Y si nos da tiempo, que creo que no nos va a dar, les cuento diversos proyectos de investigación en esos retos y en esas oportunidades que en los que he trabajado, digamos, en los últimos años en este tema, y que bien estamos empezando a futuro, como para que se den una idea en qué estamos trabajando específicamente en este tema, pero creo que no alcanzamos. Entonces, voy a empezar con algo súper básico y acabo muy rápido, porque yo creo que esto es de conocimiento común, pero es hacer esta separación que no todo el mundo la tiene clara. Cuando hablamos de contaminantes de vehículos, muchas personas están pensando en cambio climático, en reducir las emisiones de contaminantes, entonces están pensando en reducir las emisiones respecto al cambio climático,
Y los gases de efecto invernadero que están involucrados con el cambio climático, estamos hablando, o sea, los principales gases que tienen un efecto de cambio climático es el dióxido de carbono, el metano, mucho, los óxidos de nitrógeno, especialmente el óxido nitroso y el vapor de agua, todos se emiten en vehículos. Pero hay otros contaminantes que son los contaminantes del aire, o les llamamos los contaminantes del aire. Y estos contaminantes tienen un efecto diferente al de cambio climático y es un efecto muy localizado en las ciudades donde se emiten estos contaminantes principalmente por fuentes móviles que son los vehículos. Entonces Bogotá padece de estos problemas, Medellín, el área metropolitana, padece de estos problemas, todas las grandes ciudades donde hay mucho tráfico vehicular padecen de problemas de contaminación del aire, contaminantes del aire que tienen impactos en el ambiente local y tienen sobre todo impactos en la salud. Y por eso es súper importante estudiarlos, controlarlos, etcétera, desde el punto de vista de impacto de la salud. Y de hecho, localmente en las ciudades es un problema gigante y todo el día escuchamos hablar de esto, de la contaminación del aire, y qué hacer para evitarla. Y está completamente, ambas cosas están completamente relacionadas con el transporte, con los vehículos, con las emisiones de vehículos, pero la forma como se atacan los dos problemas es completamente diferente. ¿Okay? O sea, una cosa es intentar reducir los contaminantes del aire desde el punto de vista de salud pública y otra cosa es disminuir la contaminación o la emisión de gases de efecto invernadero que tienen que ver con cambio climático, y eso está más enfocado en producir combustibles con baja o nula huella de carbono, etcétera, más que la emisión directamente en los vehículos, aunque también hay algo de esto, pero no tienen el mismo enfoque. Entonces yo hoy, dentro de toda esta lista de contaminantes, me voy a enfocar en el material particulado. Porque el material particulado, desde el punto de vista de salud humana, ha sido, digamos, dentro de los contaminantes del aire, el contaminante criterio, que hemos determinado que tiene el mayor impacto en la salud humana, y por eso estamos tan enfocados en el material particulado. Lo medimos, tenemos estaciones de monitoreo que nos dicen si hay una concentración muy alta o muy bajita. Hacemos inventarios de emisión para saber de dónde viene, quién es el que más emite, que el que más emite son los vehículos diésel y que los que más emiten son los buses, los camiones, y que entonces tenemos que ir a atacar el problema en este tipo de vehículos, etcétera. Entonces yo me voy a enfocar en esta partecita y lo que les voy a contar mucho es por qué tenemos que migrar de pesar, o sea, de medir la concentración en masa, o sea, los gramos de material particulado, y complementarlo, no dejarlo uno a un lado, sino complementarlo con contar las partículas. Y todo lo que viene alrededor de esto desde el punto de vista de monitoreo ambiental y desde el punto de vista de los vehículos. Entonces, ¿por qué? Les voy a explicar por qué. Por salud pública principalmente. Entonces, acá lo que tienen es una imagen a la derecha de cómo se depositan las partículas que nos respiramos. Esas partículas están en el aire, las partículas de material particulado que emiten los vehículos, que emiten las chimeneas de las empresas, etcétera, están en el aire, nosotros no las respiramos y eso nos genera una cantidad de enfermedades, desde cáncer hasta enfermedades pulmonares, respiratorias, cardiovasculares, una cantidad de enfermedades que ni siquiera creemos, cerebrovasculares, impresionante, cuando tenemos concentraciones muy altas de esto en el ambiente. Y realmente las partículas, además de que la partícula de origine específica es tóxica, lo que son es un medio de transporte. Todo lo que nos mostró Silvana de contaminantes no regulados, pues la mitad son compuestos tóxicos que están pegados en las partículas. Entonces, se producen en el motor, se adhieren a las partículas, se emiten en el aire, algunas incluso se absorben sobre las partículas. Nosotros respiramos la partícula entra al sistema respiratorio, a diferentes zonas del sistema respiratorio, se depositan en la nariz, en la garganta, en los pulmones, llegan incluso a los alvéolos, en fin, donde se da el intercambio de oxígeno con la sangre, y entonces se depositan las partículas ahí, y todos esos compuestos, pHs, etcétera, que son solubles,
empiezan a contaminar todo nuestro sistema, luego las células los absorben, etcétera. ¿Listo? Entonces las partículas actúan como un medio de transporte de todos estos contaminantes que son tóxicos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo me respiro la partícula y según el tamaño, ella se va quedando en diferentes partes del sistema. El sistema respiratorio está diseñado en parte para evitar que nos entren, por ejemplo, partículas. Entonces, por eso en la nariz tenemos muchos pelitos. Entonces, ahí se quedan una cantidad muy grande de partículas. ¿Cuáles? Las más grandes. Entonces, en esta región superior se van quedando las partículas más grandes. A medida que las partículas se van haciendo más chiquitas, pues es más difícil retenerlas y van penetrando más adentro. Entonces, hacia la tráquea, partículas más pequeñas, y que lleguen ya a los pulmones, partículas más pequeñas. Y las que son tan diminutas que son capaces incluso de penetrar en membranas, en los pulmones, etcétera, pues entre más profundo entren, pues más grave será, digamos, el daño que pueden hacer en nuestro sistema. Entonces aquí, en esta voy a ver si puedo poner puntero. Listo. Esta gráfica nos dice precisamente, ahí están los colores, en cada región, cuál es el porcentaje de partículas que se deposita según su tamaño. Entonces fíjense que aquí abajo tengo el tamaño. Este es el tamaño de las partículas. Entonces, yo creo que todo el mundo está familiarizado con esta terminología PM10 y PM2,5. Esa es la concentración en masa, el peso de las partículas que tienen menos de 10 micrómetros. Y PM2,5 es las partículas que tienen menos de 2,5 micrómetros. PM2,5 es lo que siempre tenemos en la cabeza, porque eso es lo que monitorean ambientalmente. Las dos se monitorean ambientalmente, pero PM2,5 es las estaciones de monitoreo que vemos que si está roja, amarilla, verde. Miden PM10 y PM2,5, y PM2,5 pues, como son más pequeños, están muy asociadas a la salud, pero esto son partículas 2,5 micrómetros, son 2.500 nanómetros, ¿listo? En el mundo de las partículas ambientales y todo eso es súper grande. Eso es súper grande, miren, es por acá. O sea, de aquí para abajo, todo es PM2,5. Pero yo les tengo otra línea gris que dice punto 1. Punto 1 son 100 nanómetros. Partículas menores a 100 nanómetros. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Que aquí en la región de la cabeza se quedan casi todas las partículas que se depositan ahí en la región de la cabeza son grandes, estilo PM2,5, PM10, que es lo que miden en los contadores ambientales, pues los monitoreos ambientales. Pero ya por acá, en los bronquios y más abajo, ¿cuáles son las partículas que principalmente se depositan ahí? Todas las que están por debajo de 100 nanómetros. Súper, súper, súper diminutas, o sea, partículas de menos de 100 nanómetros. Entonces, desde el punto de vista de salud, es muy importante no solamente pesarlas, es que las estoy pesando todas las de 2,5 para abajo, 2,5 micrómetros, sino el tamaño es muy importante. Entonces, a ver, ¿qué tamaño tienen y cuántas partículas tengo yo en el ambiente de ciertos tamaños? Porque esos tamaños me van a decir qué tan profundo van a penetrar en mi sistema. Entonces, ese es el primer mensaje que quiero dejar claro. Es muy importante el tamaño de las partículas desde el punto de vista de salud pública. Entonces, ahora voy a pasar por acá y les voy a contar qué es lo que emite un vehículo y qué es lo que generalmente está en el ambiente. Las partículas que hay en el ambiente, cuánto pesan según el tamaño y qué cantidad son según el tamaño y por qué entonces es muy importante no solo pesar, sino contar. Entonces, estos es una distribución de tamaño de partícula. ¿Qué significa eso? Para cada tamaño de partícula, entonces miren, acá tengo 0,1, es este mismo valor, o sea, 100 nanómetros, 0,1 micrómetros. Es ese mismo valor. Acá tengo 1000, que es el 1 de acá, y 10.000, que es PM10. Y por acá está la PM2,5, como en la mitad de estos dos. Entonces, en cada tamaño, yo tengo una cantidad. Entonces, la distribución me dice cuánto tengo yo según el tamaño. Y yo acá tengo tres líneas. Entonces, esta línea puntadita es el peso. Es decir, esta línea punteada es la distribución del peso de las partículas, de la masa. Por cada tamaño, más o menos yo cuánta masa tengo del total de las partículas que están. Entonces, notemos
que en peso total, la mayoría de las partículas que emiten los vehículos diésel pesan más o menos como, definitivamente más de 100 nanómetros. La mayoría del peso está por encima de este punto 1. La mayoría del peso está en partículas mayores de 100 nanómetros. Las partículas menores de 100 nanómetros pesan muy poquito y eso es algo que es muy obvio y yo pongo generalmente como este ejemplo. Yo puedo tener, bueno, ahorita les pongo el ejemplo para cuando comparemos con el número. Este es el peso. ¿Qué quiere decir? Que yo emito que las partículas, cuando yo hago la concentración de PM2,5, está generalmente, ese peso está dominado por partículas que son grandes, porque las partículas chiquitas pesan muy poquito, entonces aportan muy poquito a la masa total de lo que hay en el aire o de lo que sale del tubo de escape. Entonces, cuando yo peso lo que sale del tubo de escape, ese peso está dominado por las partículas grandes. Las chiquitas casi no no pesan casi nada, no aportan ese peso. Ahora miremos el número. El número es la cantidad. Imagínense, miren esto, esta persona se está respirando y supongamos que estas partículas, el número es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas hay? Listo, no importa cuánto pesen, es cuántas hay. Pues resulta que el número, lo que está saliendo por el tubo de escape de un vehículo, este es un vehículo diésel, pero es representativo para cualquier vehículo. Lo que me dice es que la cantidad que yo estoy emitiendo, miren, todo es esta línea azul continua. Prácticamente todo, mejor dicho, el 99, 98% de lo que sale por el tubo de escape tiene un tamaño menor a 50 nanómetros. La cantidad, no importa cuánto, la cantidad que está saliendo tiene un tamaño menor a 50 nanómetros. Y todas estas partículas, porque esto es en cantidad, el número que está saliendo, no pesan nada. Porque miren que todas estas partículas pesan este poquitico que hay acá. Entonces, cuando yo peso las partículas, estoy pesando las partículas grandes. Pero, o sea, está dominado por las partículas. Estoy pesándolas todas, pero significativamente están las grandes. Pero cuando yo voy a ver qué es lo que me sale por el tubo de escape, pues resulta que me salen millones. Y ahorita les voy a dar los datos. Millones. Estamos hablando de, ni siquiera millones, billones de partículas por cada centímetro cúbico. Billones de partículas me están saliendo. Y la mayoría de esas partículas tienen menos de 50 nanómetros, o digamos menos de 100 nanómetros. La mayoría, y no pesan casi nada. Pero hay un porcentaje diminuto que son grandecitas. Por aquí hay un porcentaje diminuto más grande, y esas grandes pesan más, y todo lo que yo estoy pesando son esas poquiticas que son más grandes. Entonces, cuando yo peso, no estoy teniendo en cuenta con esa métrica esta cantidad inmensa de partículas que se están emitiendo y que son diminutas, y que para rematar, esas diminutas son las que me entran más profundo en el sistema respiratorio. Entonces, la masa de partículas es un indicador muy importante, es el indicador que hemos llevado por años, todavía es el indicador que se usa para monitoreo ambiental, pero le falta mirar una parte muy grande del espectro de lo que hay en el aire y de lo que emiten los vehículos. La masa de partículas no caracteriza este modo gigante, esta cantidad gigante en millones que se están emitiendo de partículas diminutas. ¿Por qué? Porque no pesan nada. Entonces, hay que complementar, tanto en el tubo de escape como en el ambiente, las mediciones que se hacen de masa con mediciones de número. O sea, yo tengo que no solamente pesar, sino contar cuánto me está saliendo. Y si yo quiero ser incluso mucho más cuidadoso y mucho más, pues, tener incluso una visión más amplia de lo que estoy emitiendo y lo que está en el aire, yo no solo tengo que contar, sino que tengo que contar según el tamaño. O sea, yo quiero saber cuánto hay en cada rango de tamaño para yo poder saber cuántas hay de este rango que me llega hasta
súper profundo en el sistema respiratorio, cuántas hay en cada rango para saber qué tan tóxico va a ser ese aerosol que tengo en el aire o no, o por lo menos qué tanto me va a penetrar en mi sistema respiratorio cuando yo me respire eso en el ambiente. Entonces, el mensaje es, las emisiones de vehículos, la mayoría de partículas que emiten los vehículos de combustión interna tienen menos de 250 nanómetros. Esto es el 99.9% de las partículas. Es más, el 90% o más tienen menos de 100 nanómetros. Son diminutas. Y esas partículas pesan muy poquito. ¿Ok? Cuando yo tengo pesos muy grandes es porque estoy emitiendo partículas, no muchas, pero algunas partículas que son muy grandes, entonces me suben el peso. Pero en cantidad, la mayoría tienen unos tamaños diminutos. Diminutos es 250 a 100 nanómetros menores que eso. Y para rematar, desde el punto de vista de salud pública, esas son las más peligrosas porque me llegan más profundo en el sistema respiratorio, entonces me pueden hacer mucho más daño porque incluso ya no se quedan acá en los pelos de la nariz, sino que me llegan a la tráquea, me llegan al pulmón, me llegan incluso a, le digo, los alvéolos, que es donde se hace el intercambio con la sangre, incluso pueden llegar a la sangre y viajar, y una vez están en la sangre, pues te viajan por todo el cuerpo. Entonces, por eso es que luego resulta que hay daño cerebral, una cantidad de otros daños. Uno dice, pero ¿cómo llegaron las partículas y los contaminantes allá? Es que son tan chiquitas que pueden penetrar hasta el torrente sanguíneo y viajar por todo el cuerpo y estar en contacto con células de diferentes partes del cuerpo, etc. Entonces, tenemos que complementar todo lo que hacemos ahora desde monitoreo y de control de emisiones de masa a nube. Bueno, ¿cómo se mide el número de partículas? ¿Y por qué es que no se hace? Es que no es tan fácil, ni es barato. Es complejo, se necesita mucho conocimiento, los equipos son complejos de entender los resultados, de tener bien calibrados. Néstor tiene un equipo y sabe cómo es, y son carísimos comparado con un sistema de medición de PM2,5 que uno ya lo compra en un Raspberry Pi, eso no vale nada y uno puede ir midiendo PM2,5 por ahí. Listo. Entonces, ¿cómo se mide? Les voy a contar, esta es la parte como más técnica de la presentación, cómo se mide distribución de tamaños y cómo se cuentan las partículas. Entonces, distribución de tamaños es cómo cuento yo las partículas según el tamaño. Entonces, para eso hay que hacer tres cosas. Entonces, las partículas están en un aerosol, ¿cierto? Un aerosol es un gas con partículas. Entonces, están en el aire, yo las puedo contar, hacer la distribución en el aire, o están en el gas de escape, en el tubo de escape, y yo quiero medir cualquiera de las dos. Entonces, es un gas que contiene partículas y yo quiero saber las partículas que contiene ese gas, qué distribución de tamaños tienen respecto al número, o sea, cuántas hay en cada rango de tamaño. Lo primero que tengo que hacer es cargarlas, darles una carga, ya voy a explicar qué es eso. Luego las clasifico por tamaño y ¿qué es clasificarlas? Meterlas como en cajitas. De este tamaño, todas las que hay las meto ahí. De este tamaño, todas las que hay las meto ahí. Las clasifico. Cuando las clasifico, cuento cuánto hay en cada cajita. Y ahí saco mi distribución. En cada cajita hay tantas, entonces saco mi distribución por tamaños. Pues, ¿cómo se cargan? La idea de cargarlos depende del sistema. A veces se usa la carga para clasificar y a veces se usa la carga para contar. La carga consiste en darle a esas partículas una carga, bien sea positiva o negativa. Generalmente es positiva, o sea, se ionizan las partículas con iones positivos. Entonces, no voy a explicar porque es complejo, ya no tenemos tiempo. Entonces, yo uso un sistema de corona que ioniza el gas donde están las partículas y entonces por contacto las partículas adquieren carga. Las partículas adquieren carga según su tamaño. Las más grandes pueden tener más cargas, las más pequeñas pueden tener solo una carga. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero. Luego las tengo que clasificar. Hay diferentes métodos de clasificación. ¿Listo? Hay dos que son claves. Entonces, ¿yo cómo hago para clasificarlas y meterlas en unas cajitas separadas? Pues las tengo que sacar del aerosol, o sea, del gas, y meterlas y clasificarlas en esas cajitas. Hay muchos métodos de hacer esto, pero hay dos métodos claves que funcionan para estas partículas que son de tamaño tan chiquitito, que es por inercia. Este es el sistema que tiene Néstor, y ahorita les explico más o menos, y por atracción electrostática. Rápidamente, inercia.
Las partículas van en el aerosol, o sea, van en el gas, y yo las llevo en un flujo súper conocido, derechito, un flujo perfecto en el que me sale el perfil de velocidad, y les pongo un obstáculo que hace que el flujo cambie rápidamente. Entonces, el flujo cambia rápidamente y la partícula por inercia va a querer seguir como iba el flujo antes. Las partículas muy pesadas no van a ser capaces de irse con el flujo, de cambiar su ruta y irse con el flujo, sino que por inercia van a seguir derecho como iban antes, y entonces yo las recolecto acá en ese obstáculo. Las más chiquitas, como son muy chiquitas y no pesan tanto y tienen unas propiedades de arrastre, etcétera, de densidad, una relación densidad-peso particular, sí son capaces de dar la vuelta con el flujo y seguir. ¿Listo? Entonces, lo que hacen los sistemas de impactadores es que yo tengo muchas etapas y hago que esas etapas sean cada vez más bruscas, de manera que las partículas de diferentes tamaños, unas se van a quedar aquí, unas van a venir y se van a depositar porque no alcanzaron, porque por inercia siguieron derecho y no alcanzaron a cambiar su dirección, y otras sí van a seguir con el flujo. Entre más chiquitas, más abajo van a quedar, ¿listo? Porque tienen mayor capacidad de cambiar su dirección con el flujo. Entre más grandes, por inercia, más arriba se van a depositar. Entonces, yo ya empecé a clasificarlas y ya fui capaz de clasificarlas según el tamaño en diferentes lugares. Ese es un método. El otro método, que es el electrostático, que yo diría que es como el más común, como yo las cargué, tienen una carga positiva. Por decir algo, puede ser negativa o positiva. Y yo tengo dos opciones. Como ellas están cargadas positivas y ellas recogen cargas según su tamaño, entre más grandes, más cargas recogen, etcétera, yo voy a poner, hay dos opciones, yo las voy a atraer con una carga, con un voltaje de signo contrario. Entonces, si yo las cargué de forma positiva, voy a poner un voltaje negativo, entonces ellas las voy a atraer para el voltaje. Y entre más cargadas estén, más va a ser la atracción, entre menos cargadas estén, menos va a ser la atracción, entonces se me van a depositar en forma diferente es como un electrodo que se pone de alto voltaje. O al revés, yo las repelo. Entonces, si yo las quiero repeler, imagínense que las partículas vienen cargadas según su tamaño, y yo le pongo un electrodo de voltaje del mismo signo, entonces las repelo con otras cargas positivas, y ellas, como las repelo, se me van a ir hacia afuera, o sea, las voy a repeler, y qué tanto las repelo según las cargas que tengan. ¿Y cuántas cargas tienen? Pues depende del tamaño. Es así, las voy separando, y ellas según el tamaño, las más grandes se van quedando arriba y las más pequeñitas no las repelo tanto, entonces se me van yendo más abajo. Esas son las formas de clasificar. Listo, ya las clasifiqué. Estas las clasifiqué por inercia y las tengo en esos platos, y estas las clasifiqué de forma electrostática y se me fueron depositando en diferentes partes, o fui capaz de eliminar todas las que se me depositaron, y algunas no se alcanzaron a depositar y las dejé salir por abajo, entonces voy y las cuento, las que dejé salir por abajo. Hay varias formas. Ahora las tengo que contar. Ya las clasifiqué, ahora las tengo que contar. ¿Cómo las cuento? Hay diferentes formas. Entonces, si yo cargué las partículas, pues la forma más fácil es contar cargas. Entonces, hagan de cuenta que aquí, este impactador donde las partículas se me depositaron, yo lo conecto a un sensor eléctrico. Entonces, cada que una partícula cae ahí, yo cuento la carga. Ay, me llegó una carga. Ay, me llegaron dos cargas. Ay, me llegaron. Entonces, cuento 1, 2, 3, 4, tantas cargas. Yo tengo que saber más o menos las partículas que caen acá, cuántas cargas aproximadamente deben tener según el tamaño. Entonces hago el cálculo de si tantas cargas, y el electrodo me dice que tengo tantas cargas, entonces tengo este número de partículas. Ya las conté. Igual, de esta forma, yo las voy depositando en unos electrodos, y los electrodos, cada que la partícula se deposita, cuenta la carga. Le pasa la carga al electrodo, y ese sensor cuenta cuántas cargas. Tengo tantas cargas, son tantas partículas. Esa medida es buena, pero no es muy perfecta, porque yo tengo que asumir que yo sé cuántas cargas tienen las partículas, y que todas las que cayeron ahí tienen 2 cargas, 3 cargas, 4 cargas. Entonces tengo que asumir unas cosas, que eso todo se hace obviamente caracterizando el sistema, etcétera, pero ahí hay un dato que no es exacto, sino que es una estimación
que puede tener ciertos errores. Bueno, pero es una forma muy buena de hacerlo. La mejor forma es el conteo óptico. El conteo óptico es que no me importa si está cargada o no. Yo cojo las partículas que vienen por tamaño, o sea, yo sé que las que vienen salieron por aquí abajo y tienen este tamaño porque yo hice que el sistema solo me dejara pasar las partículas de cierto tamaño. Entonces las llevo aquí, las diluyo mucho para que me empiecen a pasar como por una zona, una por una, que me pasen de a una partícula. Y tengo un láser, un sistema óptico. Cada que pasa una partícula, me extingue la luz del láser. Yo al otro lado tengo un sensor que se da cuenta, ay, me extinguió o me dispersó la luz. Pasó una partícula, pasó otra partícula, pasó otra partícula. Y cuento. Cambio acá el sistema de clasificación y le digo, listo, ya pasé todas las partículas de tal rango, ahora voy a pasar partículas de otro rango. Y él va y las cuenta. Voy a pasar partículas de otro rango y él va y las cuenta. Entonces, de esa manera obtenemos esto. La distribución de tamaños partículas. Este es el ideal, este es el top, esto es lo máximo si yo quiero tener un panorama grande de qué es lo que tengo en el ambiente. ¿Ok? Hay muchos sistemas de conteo de partículas, son muy caros, y fíjense que todo eso tecnológicamente es difícil de hacer, es difícil de cuantificar, son tecnologías muy costosas que valen entre $90,000 y $120,000, solo el equipo sin una cantidad de auxiliares. Néstor tiene que se llama un EIPI, que hace la clasificación por impactación, pero carga las partículas y las cuentan los contadores. Creo que sí, ¿cierto, Néstor? Carga las partículas y luego lo cuenta en los diferentes platos. Sí, exacto. Mide la corriente liberada por las partículas cargadas. Y yo he trabajado mucho con estos otros, que son esos otros sistemas en los que se cargan, se clasifican las partículas, es por atracción y repulsión electrostática. Pero hay otros sistemas más sencillos que no me clasifican, sino que solo me cuentan. Es decir, yo cargo la partícula, por ejemplo, la cargo y cuento todas las que hay. No las clasifico por tamaño. Voy con un electrodo y cuento todas las que hay. O las cuento por electrodos y las cargo, o no las cargo, sino que las paso por este sistema óptico y las cuento. Eso es lo que se llaman los contadores de partículas. Son más baratos, me dicen el número de partículas que hay en total. Yo tengo tantos millones de partículas por cada centímetro cúbico. Pero no me dicen en qué tamaños. Pero como yo ya sé que todo lo que viene de un motor diésel es de menos de 50 nanómetros, yo sé que la mayoría de esas partículas son muy pequeñas. Pero sin embargo no tengo claro qué tamaños tienen. Yo supongo que son muy pequeñas, pero tengo el total. O sea, tengo por lo menos la cantidad. No cuánto pesan, sino cuántas hay. Voy a pasar por acá. Porque acá lo único que quería decir es por qué, yo creo que no vamos a poder explicar, por qué nos enfocamos en los vehículos diésel. ¿Qué es lo que pasa con los vehículos diésel que producen tanto G y la gasolina no? Y tenemos una concepción equivocada de que el diésel como combustible es malo y la gasolina no es tan mala, porque los vehículos que usan gasolina no emiten tanto, los diésel sí. Y no es cierto, no es el combustible, es la forma de operación del motor. El motor diésel es un motor de inyección directa en el que la mezcla entre el combustible del aire es muy mala y por esa razón se produce mucho G. Estoy simplificando algo que es más complejo, pero es así. Los motores Otto, usan gasolina, son motores en los que el combustible y el aire van premezclados, entonces tienen una muy buena mezcla. Entonces la forma como se desarrolla la llama dentro del motor es diferente. Sin embargo, ya hay muchos motores de gasolina de inyección directa. ¿Por qué? Porque son más eficientes energéticamente, consumen menos combustible. Si es motor de gasolina y es de inyección directa, va a producir muchas partículas, porque el punto es que es de inyección directa. O sea, esa es la razón principal. Hay muchos vehículos nuevos y nosotros ni siquiera no somos conscientes de los vehículos nuevos de gasolina. Hay muchos vehículos que son de gasolina de inyección directa, que se llaman GDI, los Mazda 2. Los Mazda 2 son unos que hay muchos GDIs, hay otros Hyundai, hay algunos que son GDIs. Esos vehículos emiten, uno no cree, pero emiten mucho, emiten más o menos como igual que los vehículos diésel.
Entonces, solo les quería decir acá, yo creo que no vamos a poder hablar de por qué. Entonces, quiero ir a las normas y a pesar y contar. Entonces, ya les dije que contar las partículas y saber el tamaño es súper importante para entender qué tan tóxico va a ser luego para las personas y en el ambiente. Pues llevamos toda la vida que las normas de emisión, estas son las normas Euro, las de Europa, de emisión de partículas en vehículos diésel. En vehículos diésel, no en vehículos de carga pesada, que pues son diésel. Y cómo han evolucionado esas normas en los años. Fíjense que acá tengo una gráfica de cómo han evolucionado los gramos, porque la norma principal hace la mención en gramos. ¿Cuántos gramos por kilovatio hora emito? Y NOx. Entonces me voy a enfocar en material particular. Entonces fíjense que un Euro 1 podía emitir hasta 0.61 gramos. Miren, esto bajó a mucho menos de la mitad en Euro 2, a menos de la mitad en Euro 3, a una fracción de nada en Euro 4, en Euro 4, Euro 5, y en Euro 6 ya estamos, es que estos son miligramos. O sea, este peso es nada, nada. Un vehículo Euro 6, si usted le pesa el material particulado que sale por el tubo de escape, no pesa nada, nada de nada. Y para lograr todas estas reducciones, porque eso lo que significa es que la tecnología de los vehículos tuvo que haber mejorado mucho cada vez, tanto para material particulado como para NOx, que tuvo que hacer la industria automotriz. Coger el motorcito y ponerle todos los... Miren, cada que hay una norma Euro que es más exigente, se le agregan más y más sistemas de post-tratamiento. Todos estos son sistemas de post-tratamiento. Euro 6, Colombia hasta el año pasado, la norma de Euro era Euro 4, ¿ok? Para vehículos. Fíjense que el número arábigo es para vehículos livianos, que hay gasolina, pero ahí también hay unos diésel, y el número romano es para vehículos pesados, camiones, buses, etc. Tienen muchos sistemas de post-tratamiento, ¿verdad? Muchos sistemas de post-tratamiento. ¿Qué significa eso? Plata, mucha plata y mucho desarrollo tecnológico. Y ahora que Jaime preguntaba sobre los sistemas de post-tratamiento y los compuestos no regulados, cada sistema de post-tratamiento se ha desarrollado específicamente porque la norma te pone una exigencia y él está enfocado en un contaminante, que a veces medio ayuda con otro contaminante, a veces, pero ellos se desarrollan específicamente para bajar un contaminante hasta cierto punto. Todos estos están enfocados sobre todo en NOx y el número de partículas, en partículas, en masa hasta Euro 5 y Euro 6, que ya entró el DPF, pero no están enfocados en carbonilos, en pH, no. Entonces, si yo realmente quiero trabajar esas emisiones, yo tengo que pensar en un sistema que esté enfocado en eso, porque los sistemas que hay se desarrollaron única y exclusivamente para bajar de tanto a tanto y pasar la norma de NOx, que son, por ejemplo, estoy hablando del SCR, el sistema catalizador de reducción selectiva de NOx. El DPF, el filtro de partículas, es específicamente para bajar a ese 0.01 la masa de las partículas, pero también el número, porque a partir del DPF empezaron a medir el número. ¿Por qué? Es que eso no pesa nada, eso no pesa, o sea, eso casi que no se puede ni pesar. Pero como ya sabemos que aunque no pese nada, puede que esté emitiendo muchísima cantidad de partículas pequeñas peligrosas, pues hay que empezar a contar. No solo a pesar, sino a contar. Porque por peso siempre me van a pasar, porque las partículas chiquitas no pesan nada. Entonces, si yo tengo un DPF que está dañado, me pasa la prueba de masa, pero no me pasa la prueba de partículas, porque me están emitiendo muchos millones de partículas, que no pesan nada, pero que son muchas en cantidad. Entonces, y se viene Euro 7. Euro 7 es más, o sea, en Europa se viene Euro 7. En Colombia en Colombia estábamos en Euro 4 hasta el año pasado. Imagínense que en Europa Euro 6 entró desde el 2011-12. O sea, ellos ya llevan con filtro de partícula todo ese tiempo, que es la maravilla, la solución para material particulado, y nosotros apenas este año empezamos. Lo que significa que todo el parque automotor hasta ahora es y seguirá siendo menos de Euro 6, y solo a partir de este año los vehículos nuevos van a ser Euro 6. O sea, van a tener filtro. Entonces acá se viene
voy a pasar esto. Les decía que el número de partículas se empezó a medir en Europa a partir de 2011, cuando empezaron a entrar los filtros de partícula, porque ya el peso era tan insignificante que no decía nada, tocó empezar a contar para saber si ese DPF, y realmente el conteo no tiene mucho que ver con el motor, sino con el DPF. ¿El DPF está bueno o está malo? Porque un DPF bueno te elimina el 99% de las partículas. En cantidad y en peso. Nosotros hemos hecho muchas pruebas con Jaime Rueda, que estaba acá, hicimos muchas pruebas en Transmilenio, en Bogotá, en Medellín, en muchas partes. Y les digo que un DPF es, haga de cuenta, limpia el aire. O sea, las partículas que salen después de un DPF hay menor concentración, hay menor cantidad de partículas que lo que hay en el aire, si el DPF está bueno. Si el DPF está malo o si se lo quitaron, salen miles de millones, que no pesan nada. Entonces usted dice, ay, eso no le sale nada, yo no veo nada, no veo la chimenea negra. Pero hay millones, millones, millones. Entonces hay que contarlas para saber cuántas hay. Oportunidades. Ay, escucha. 5 minutos y ya. Entonces, ¿qué se viene? Oportunidades gigantes. En Colombia apenas entró Euro 6. ¿Listo? Entró este año Euro 6. Se vienen, esta es la norma de Euro 6. Una ley desde el 2019 que decía, en el 2019 la sancionaron y que entraba en vigencia ahorita, 2023. Se viene la industria de filtros de partículas, se viene el control de emisiones de número de partículas, se viene la prueba técnico-mecánica del número de partículas y qué tan preparados estamos, no sé. Colombia no tiene una industria propia de filtros de partículas. Acá somos ingenieros. Hacer filtros de partículas en Colombia, desarrollar nosotros nuestros propios filtros de partículas, porque eso es un gran negocio que se viene y ahí hay muchas oportunidades. Como mantenimiento es lo que más rápido se viene. Ahora entra en un mundo de vehículos con filtro de partícula. Sí sabemos los compradores y los conductores qué hay que hacer con un vehículo de filtro de partícula, cómo regenerarlo, cómo no dañarlo, cómo bla, bla, bla. Sí saben las empresas que nos están vendiendo esto, cómo asesorarnos en cómo tener bien el filtro de partículas. Se me dañó el filtro de partículas, ¿yo cómo me doy cuenta? Pues si no cuento las partículas no me doy cuenta. ¿Cómo le hago mantenimiento? ¿Quién hace todo eso? Nosotros, los ingenieros. Desarrollar tecnologías, que haya nueva empresa, una nueva industria de filtros de partículas, hacer mantenimiento de filtros de partículas, asesorar en cómo utilizar bien el filtro de partículas y cómo controlar. Porque si en Colombia no vamos a contar el número de partículas, si vamos a seguir solo pesando, no nos vamos a dar cuenta si el filtro está bueno o no. Pues acá se viene la segunda, la prueba técnico-mecánica. La prueba técnico-mecánica en este momento en Colombia de gases, de hecho yo ni siquiera sé si mide masa de partículas, yo creo que sí, mide solo gases, no sé si mide masa. No, en este momento para diésel es solo la opacidad. Opacidad, que ya no lo sabemos nosotros, es peor que incluso, o sea, ni siquiera, por eso vemos chimeneas, por eso está la chimenea que pasó la prueba técnico-mecánica, porque ni siquiera le pesan. Claro, exacto. Miren qué tan oscuro es el gas, qué tan oscuro es el gas de escape, más o menos es una medición óptica como de qué tan oscuro es el gas de escape. Entonces, acá ni pesamos, y ahora llegan los vehículos con filtro, que la emisión no pesa nada y no contamos. No vamos a saber. Pues les cuento que no somos los únicos. En Europa tienen desde 2011 filtros y apenas en 2018 empezaron a decir, no, la masa no es una buena forma de chequear si esos filtros están buenos. Hay que contar. Y se demoraron desde 2018 hasta 2022. Holanda es el único país con norma vigente para que la prueba técnico-mecánica, que es la prueba de inspección periódica, cuente las partículas. Y este año entran Bélgica, Suiza y Alemania, y faltan los otros países. Todavía, o sea, está súper vigente este tema de contar las partículas en el tubo de escape. Entonces, cruzamos dedos y de hecho trabajamos, con Jaime trabajamos, con Calag hemos trabajado, con esto todos trabajamos con las autoridades ambientales y cruzamos los dedos desde la academia para que cuando salga la prueba técnico-mecánica que se le va a hacer a los vehículos Euro 6 que tienen filtro de partículas, por favor, salga con conteo de partículas, que es la experiencia que ya está viviendo Europa. A ver, voy a leer que acá me dicen, infortunadamente nuestra legislación está muy limitada, seguimos viviendo opacidad, total. Hay que pasar de opacidad a otra cosa para los euroviejos y Euro 6 o Euro 5, porque hay Euro 5 a los que se les adaptan filtros de partículas,
hay que medir definitivamente, hay que contar. Paula Andrea dice, a los DPF se les debe realizar un calentamiento para la limpieza, usualmente un fabricante, listo. El DPF hay varias formas, si es de retrofit, normalmente incluso hay que sacarlo y sopletearlo para quemarle todas esas partículas, porque él se va llenando y cuando se llena y se llena y se llena y se llena de partículas, causa una contrapresión en el motor que es dañina para el motor, entonces hay que eliminarle las partículas. Por eso los DPFs para los ingenieros químicos no es solamente el flujo y la dinámica del flujo, sino que están recubiertos de unos catalizadores que ayudan a oxidar las partículas a temperaturas más bajas. Cuando el DPF es de fábrica, el vehículo te muestra un testigo que dice, ay, se llenó, lo tienes que regenerar, y uno generalmente en el vehículo hace unos acelerones o o lo lleva a una loma o algo así para que el aire del tubo de escape salga muy caliente y queme todas esas partículas. Y acá, entre nos, emita mucho. Ese es un momento en el que la emite porque las quemó y las sacó al ambiente. Pero así se regenera el DPF y ya queda otra vez limpio para volver a seguir hasta que se vuelva a llenar y hay que regenerarlo. Entonces, hay un proceso que los conductores y los que nos venden los vehículos tenemos que aprender de cómo regenerar apropiadamente, porque si usted no lo regenera y sigue así, daña el DPF, daña el motor. Entonces se viene ojalá esta prueba. Yo he hecho parte de varios equipos y acá también hay varias personas que estamos trabajando mucho en Colombia, con Área Metropolitana en Medellín, con Secretaría de Medio Ambiente en Bogotá, con CALAC, etcétera, por ver cómo adaptar la prueba, cuál es la mejor forma de adaptar esa prueba a las condiciones de Colombia y que hagamos esta prueba a futuro. ¿Listo? Ahí nos cuenta Jaime que ellos están trabajando con el ministerio en esto, ¿sí? Bueno, entonces se vienen muchas oportunidades acá. Estos equipos, ¿por qué no fabricamos nosotros estos equipos? Estos equipos nos toca importarlos. Cada que hay que calibrarlo cada año, hay que mandarlo para que nos lo calibren allá. Y yo, muchos de estos me los conozco muy bien porque los hemos desarmado y los hemos hecho. Eso no es nada, no es una ingeniería imposible. Nosotros tenemos todas las capacidades de fabricar esto en Colombia. Deberíamos estar trabajando en eso. Hagamos nuestra industria de todos estos equipos porque todos los CDAs van a tener que empezar a tener en algún momento estos equipos. Entonces, empezar industria de contadores de partículas. 2, calibrarlos acá, tener empresas que puedan hacer que tengan todos los equipos para hacer la calibración y podamos calibrarlos y hacerles mantenimiento. Esos equipos se dañan súper fácil y Jaime que está escribiendo ahí lo sabrá porque es un karma y Néstor también. Si tú tienes motores o vas a analizar un vehículo que es hipercontaminante, te lo puede taponar y eso te daña el vehículo y te daña la calibración, te daña el equipo, la calibración, en fin. Y hay un conocimiento muy grande que hay que desarrollar en el país de forma técnica de cómo operar estos equipos bien, de cómo hacerles mantenimiento, etcétera, que yo creo que estamos en eso, pero nos falta y ya nos llegó Euro 6. Entonces, nos tenemos que poner al día en muchas cosas sobre las tecnologías, sobre los filtros de partículas, sobre qué sale del tubo de escape, sobre qué es contar partículas, sobre todo lo que les he hablado yo, pero a profundidad. Por último, ambiente. Todo lo que hablé aquí al final es tubo de escape y qué pasa en el ambiente. La industria automotriz ya lo tuvo claro, lo entendió, hay que contar, hay que contar, hay que contar. Ahora vamos a que estamos también muy recientemente que en el aire, en el monitoreo también hay que contar. No nos podemos quedar con PM2,5. Entonces, la OMS actualizó las guías de calidad del aire, bajó las concentraciones de PM2,5, las concentraciones que te dicen que no pasa nada o las que te dicen que ya el aire está peligroso, o sea, las que te dicen si está verde, naranjado, amarillito, las bajó, se puso más estricto y sacó un segmento en el que decía, venga, tiene que monitorear las partículas ultrafinas, o sea, esas partículas de menos de 500 nanómetros y nanómetros. ¿Cómo se monitorean? Pues no es pesándolas, es contándolas. Entonces, sugirió a las autoridades ambientales, a los investigadores, a las ciudades, empiecen a contar partículas y a monitorar partículas en el ambiente. Porque no es solo contárselas al tubo de escape, sino contar cuántas hay en el aire. Para yo, así como con PM2,5 dar unas normas de saludable o no es saludable, hacerlo con el número, con la cantidad que hay. Yo siempre pongo, este es el ejemplo que se me olvidó decirles ahorita.
un centímetro cúbico es un dado, ¿ok? Usted en un dado puede tener billones de partículas, tan chiquitas que no pesan nada. Y puede tener una sola partícula, como la piedra del Peñol acá en Medellín, que es el ejemplo que siempre ponemos, una sola tan grande que pesa miles de veces más que billones de partículas pequeñas dentro de un dado. Entonces, una cosa es pesar y otra cosa es contar, ¿ok? Y el tamaño, las partículas más pequeñas no pesan nada y esas entran muy profundo en el sistema respiratorio, entonces hay que contarlas. Yo creo que ya, muchas gracias. Nos quedamos sin hablar de los proyectos, pero ese era el mensaje que yo les quería dar. A ver, ¿qué más? Gracias por la información. Trabajos en CDA y eso es importante para la industria. Jaime nos cuenta que tienen un programa en CALAC Plus sobre conteo de partículas en fuentes móviles y en un par de semanas se realizará un ejercicio metrológico de evaluación de contadores de partículas con fines de reglamentación en Colombia y Chile. Con Jaime estuvimos en Bogotá y medimos número de partículas en toda la flota de Transmilenio. Medimos, pues no en toda, en una flota muy grande, como 2.000 y pico de vehículos, desde Euro nada, Euro viejos, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6, Euro 5 con DPF, gas natural, y aprendimos muchísimo de cómo hacer la prueba, de cómo contar y de cómo según las tecnologías emiten los vehículos número de partículas. ¿Nos podría compartir su correo? ¿Puedo escribir? Yo se las voy a compartir por acá. María Luisa, ¿esas mediciones en Transmilenio con qué equipo la hicieron? ¿Con quién las hicimos? ¿Con qué equipo? Con un CPC. CPC. Okay. Con, sí, nada de distribución de tamaños, solo con P. Este equipo exactamente que ves acá, usamos un CPC. O sea, conteo óptico, que es el más preciso porque el conteo óptico cuenta una a una. No tiene que hacer esa referencia entre cuántas cargas tiene, pero entonces es más carito. En cambio, el otro es más barato. Claro. Muy bien. Ahí habría espacio para una pregunta final, María Luisa. Pues si lo que me quieran preguntar a la orden, yo creo que yo respondí lo que me escribieron por aquí en el chat. Si alguien tiene pregunta y quiere abrir el micrófono o escribir algo. Mira, Paula nos decía que ellos tenían una que en Volvo, no sé qué, que en la empresa donde ella trabaja, ellos tienen una máquina para hacer la limpieza, lo que significa que tienen que tener una máquina externa. Normalmente los vehículos con DPF, ellos ya vienen con toda la disposición electrónica para que uno como conductor lo regenere, haciendo aceleraciones o haciendo unas cosas precisas. No hay que tener una máquina aparte que te supletee. Esa es otra forma de supletear el DPF, que no es ideal porque entonces también se puede dañar. Félix y Jaime levantaron la mano. ¿Qué tal, Jaime? Empiezas tú, que la levantaste primero. Sí, gracias. Sí, me gustaría saber si tendríamos lista de asistencia para conocer también un poco más a detalle las personas que están participando, porque no conozco, o sea, conozco como solamente como un 5%. Claro, de acuerdo. No hicimos una lista de asistencia realmente. Podríamos intentar hacerla ahora. Sí, gracias, creo que sí. De pronto alcanzas a mandar como un link de esos de Google que uno puede como meterle en sí, exacto. Y Félix alzó la mano. Sí, muy buenas noches. De la Fundación Técnica Colombiana de Bogotá. Una pregunta. La ley 1972 siempre fue reglamentada para que se hiciera el control de emisiones en los CDA a través del OBD. Porque eso solucionaría mucho de lo que están magistralmente diciendo. Felicitaciones, María Luisa. Yo ya apenas llegué hace poco que me llegó el link y participé un pedacito. Entonces mi pregunta es esa, si se sigue al pie de la letra la normatividad del OBD, se solucionarán muchas cosas del diagnóstico en toda esta parte de emisiones diésel. Sí, el OBD, los que no saben, es Onboard Diagnostic Systems, es como el computador, ¿cierto? El cerebrito del carro. Entonces, el OBD es muy importante porque en Colombia tampoco estaba, ¿cierto? Entonces, yo voy a la prueba técnico-mecánica y ahora yo me conecto, a partir de Euro 6, yo me conecto al computador. Sí. Y
A través del computador recibo una cantidad de datos e información sobre el vehículo. Te da toda la información sobre las emisiones, incluyendo catalizadores, DPF y toda la red de sensores y actuadores. Pero no me mide cómo está funcionando realmente el DPF y cuánto me está emitiendo. Entonces, yo se lo tengo que medir. O sea, yo tengo que ir y hacer una prueba y medir efectivamente cuánto, porque él no tiene un sensor de número de partículas. O sea, el vehículo no tiene un sensor que luego le diga al OBD cuánto está. Sí, es correcto. Mucha información, pero un número de partículas lo tienes que medir. Es correcto. Pues ese es uno de los puntos que los japoneses dijeron hace años cuando realizamos el primer estudio aquí en Bogotá con la Corporación de Ayuda Internacional de Japón, la JICA. Me tocó participar en esa época y se dijo que el diésel debiera salir porque ese material particulado inferior a 2.5 no entra directo como tú lo dijiste. Y por eso la idea es en el mundo eliminar, hacer la transición energética.